Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 16 de enero en esta segunda semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Marcelo I, Papa. San Marcelo se lo representa en una actitud insólita para un papa, en un establo cuidando caballos y mulas. Jacobo de Barágine, en su famosa leyenda áurea, cuenta lo siguiente: siendo Marcelo sumo pontífice en Roma y habiendo reprochado a Maximiano por su crueldad contra los cristianos, se encontraba celebrando la misa en casa de una patricia romana. Entonces el emperador, lleno de ira, convirtió la casa en un establo y allí condenó a Marcelo a cuidar los animales, y en ese oficio, después de muchos años, descansó en paz. Y la leyenda, que no deja las cosas a mitad, dice que la patricia romana fue la famosa Lucina, y que la casa transformada en establo se encontraba en donde hoy está la iglesia de San Marcelo, uno de los antiguos títulos de la ciudad de Roma. En realidad no se saben muchas cosas de San Marcelo, e incluso no ha faltado quien niegue su existencia, considerando que se trata más bien de San Marcelino, que fue papa en el año 296 y murió mártir en el 304. Después de él, se sabe con seguridad, la sede quedó vacante durante algunos años hasta cuando fue elegido San Eusebio en el 309. La afirmación es ciertamente exagerada. Los redactores del calendario renovado dejaron la memoria de San Marcelo a los calendarios particulares, porque no era un santo de importancia universal, como sugiere el documento conciliar Sacrosanctum Concilium número 111, y aclarando que no murió mártir, lo recuerdan como papa, que murió en Roma en el 309. Doble fue el empeño del breve pontificado de San Marcelo: la reestructuración de las parroquias romanas devastadas por la feroz persecución de Diocleciano y el rigor respecto de los llamados lapsos, que pretendían ser admitidos a los sacramentos sin cumplir la penitencia prescrita. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Marcelo I, Papa. Así es, y por eso en la Iglesia tomamos a este gran santo como aquel modelo de fe y también aquel que hizo una audaz renovación. Muy bien, tomamos para hoy el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos en el texto bíblico justamente aquella escena en donde Jesús va con sus apóstoles y tienen hambre. La importancia que le da Jesús a la persona humana y a su integridad por completo. Así es la dignidad de la persona humana, porque aquellos fariseos, escribas, maestros de la ley que van con Jesús, no porque quieran escucharlo, no porque quieran salvarse, no porque realmente les interese la palabra de Dios, la buena noticia del reino, no, sino que están siempre para juzgar. Y por eso mi actitud debe de ser auténtica, una actitud de convicción a la hora de ir al templo, de ir a buscar a Dios, de ir a la Santa Eucaristía, no una actitud de ir a juzgar, de ir a señalar, de ir a tachar al prójimo, sino una actitud de amor, de apertura del corazón, una actitud voluntaria de querer escuchar a Dios, y de eso se trata. Y por eso aquellos fariseos siguen a Jesús para tratar de hacerlo caer. La pregunta que le hacen a los apóstoles de Jesús es en esa línea: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Le hacen esta pregunta directamente a Jesús, porque veían que los discípulos cortaban granos y pues se los comían.
Jesús les pone un ejemplo bien claro del Antiguo Testamento. Lo que hace David cuando tenía necesidad y tenían hambre junto con sus compañeros. Entraron al templo, a la casa de Dios, y comió de los panes consagrados para los sacerdotes. Y claro, pues no fue un pecado, no fue un motivo de escándalo. Pero, ¿por qué los apóstoles de Jesús no podían hacer eso con un par de granos? A cortar un par de granos no era trabajar, era cubrir una necesidad principal, el hambre. Como bien sabemos, todos tenemos en nuestras vidas ciertas necesidades primarias y una de ellas es el hambre, como el dormir, ¿verdad? Como el beber, entre otras. Por eso hoy Jesús defiende precisamente este principal valor que todos tenemos. Y aquellos hombres no quieren entenderlo, sino más bien quieren poner delante de la dignidad humana una norma, una rúbrica. Por eso Jesús señala al final del texto: el hombre no se ha hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. No las leyes precisamente para encadenar al hombre, para ponerlo detrás de una cárcel, sino todo lo contrario, para hacerlo libre. Es lo que le está diciendo Jesús a aquellos hombres que querían colocar restricciones en un contexto que no tenía sentido. Así es, privando de una necesidad primaria a aquellos discípulos de Jesús. Querían que los discípulos no comieran, por lo tanto se iban a morir de hambre, y eso no es humano, no es cristiano, y Jesús lo señala claramente. ¿Cuántas veces nosotros podemos señalar al prójimo y muchas veces señalar cosas que son absurdas, sin darnos cuenta que el Señor nos invita a que amemos? Cuando Jesús propone esta norma del sábado es precisamente desde el amor, porque así defendemos la dignidad de cualquier persona, el derecho de cualquier persona. Y por eso el Señor nos invita a que también nosotros defendamos ese derecho principal y la inalienable, el derecho a la vida, como lo pide la Constitución Política de nuestra República de Guatemala, ¿verdad? El derecho a la vida es inalienable. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude a no justificarnos, como también ponían estas justificaciones los fariseos. Que el Señor nos ayude a cumplir a cabalidad y con amor su santa voluntad, a que continuemos viviendo esa alianza y no seamos tan legalistas, tan radicalmente legalistas como lo eran los fariseos de aquel tiempo. Más bien que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo que renueva nuestra fe, que nos da la presencia de Dios y que nos ayuda a evangelizar en esta historia concreta que estamos viviendo. Pidámosle esto a Jesús, que Él sea nuestra fortaleza, que Él sea nuestra luz y que Él nos ayude a ser testigos de su evangelio, como también el día de hoy lo fue aquel gran santo que mencionamos al inicio, San Marcelo. Que el Señor nos dé esa gracia y esa fuerza para vivir la generosidad y la fe con el prójimo. Bueno, la fe delante de Dios y la generosidad con el prójimo, evidentemente. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.